Ya estamos a miércoles, es el último día de este mes de mayo que nos ha venido desde luego lluvioso y eso son magníficas noticias. Parece que van a continuar también de alguna manera, aunque de manera intermitente, las lluvias. Luego nos lo contará Penélope Maestro, será nuestra cita, por supuesto, con el pronóstico del tiempo, pero además de todo eso, como cada día, tenemos muchas más cosas que ofreceros aquí en Levante Televisión. Estamos en Comunitat Valenciana en directo, en tu tele de proximidad, para arrancar el programa de hoy. Hablando de tecnología y adolescentes, tenemos desde luego a un par de clics del teléfono móvil, ¿verdad? O del ordenador, acceso ilimitado. Yo doy aquí un par de clics, puedo tener aquí en el teléfono móvil una cantidad de pornografía, en fin, absolutamente apabullante, ¿no? Los adultos, pues claro, nos hacemos responsables de consumir o no porno y de cómo lo hacemos, pero ¿y los adolescentes? ¿De qué manera están consumiendo ellos y ellas la pornografía? ¿Cómo les afecta en sus relaciones sexuales? ¿En la manera en la que perciben la sexualidad? ¿De qué estereotipos violentos o extremos les está mostrando determinada pornografía que hay desde luego en las redes? ¿Y cómo se está normalizando o puede normalizar ese porno extremo, en fin, violento, incluso el comportamiento de nuestros adolescentes en el sexo? Y por nuestra parte, como padres, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para supervisar, para controlar, para limitar el uso que hacen los adolescentes del porno y de sus consecuencias, cuando prácticamente todos los adolescentes tienen su teléfono móvil? Bien, pues no es cosa menor y nos lo cuenta el doctor Jordi Rollo. Es un especialista en adolescentes, es psicólogo clínico y al que damos ya la bienvenida, Jordi, con mucha preocupación porque sé que este asunto preocupa a muchísimas familias. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Bienvenido. Un placer. Buenas tardes. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Nada, un placer desde luego para hablar de este concepto que la verdad que me ha sorprendido, doctor, de adolescentes hipersexualizados. Ahora hablaremos, más allá de la terminología, lo que queremos poner encima de la mesa es esta cuestión de la relación de los adolescentes con el porno. ¿Te parece que un consumo, claro, quién soy yo para calificar si es excesivo o no, pero bueno, desde mi punto de vista, excesivo de porno por parte de los adolescentes, de algunos, ¿qué expresa, doctor? Tal vez no sé, un malestar, que emocionalmente les puede faltar algo. ¿Qué encuentran los adolescentes en esas vivencias, digamos, de porno online? Bueno, en primer lugar, algunos datos, ¿no? Sabemos que la visualización de la pornografía se inicia entre los 8 y los 12 años y en edades más avanzadas, entre el 13 y 17 años, prácticamente un 70% son adolescentes que consumen pornografía. Pero fíjate una cuestión curiosa, solo el 30% de las madres y de los padres supervisan la actividad que tienen los hijos en Internet, en las redes o en los videojuegos. Por lo tanto, la primera pregunta es si esta visualización de pornografía no la supervisan las familias y tampoco las escuelas, ¿quién la supervisa? Pues probablemente ningún adulto. Y en ese sentido, pues tenemos que tener en cuenta que hay diferencias de género muy importantes. Mientras los chicos de estas edades, 13 y 17, ven el doble de pornografía que las chicas. ¿Por qué? Porque finalmente es una pornografía especialmente diseñada para ellos. En cambio, las chicas, la visualizan básicamente con un objetivo, aprender. ¿Y aprender qué? Aprender gestos, aprender expresiones o aprender lo que se espera de ellas en sus relaciones sexuales posteriores. Claro, pero si aprenden por imitación, aunque desde luego estamos viendo, y por supuesto sabemos que en las relaciones adolescentes estamos hablando de roles, digamos, masculinos y femeninos, y en este sentido también, y los adolescentes, las relaciones que tienen también intergénero sin mayor problema. Bueno, en todo caso, ¿no? Las adolescentes, especialmente, como nos dices, consumen menos pornografía y lo hacen, digamos, esa idea de aprender un modelo. Pero, ¿qué modelo se aprende? Porque los estereotipos, a ver, hay pornografía de diversos tipos y la hay desde tremendamente violenta y extrema, digamos una pornografía, digamos, bueno, más o menos, en fin, más o menos relaciones sexuales con más o menos pasión, pero que hay de todo. Claro, si los modelos que ven son estos modelos más extremos,
en los que en algunas ocasiones se golpea a las mujeres o son sometidas o tienen sexo con varios hombres, en fin, claro, en Internet, en el porno podemos encontrar de todo. ¿Pueden, digamos, estas niñas, estas chicas jóvenes, asumir eso como un modelo, no diré normalizado, pero bueno, se supone que es lo que tienen que hacer? Bueno, la palabra que has utilizado, que es normalizado, es una palabra que se ajusta bastante. Y siguiendo un poco con tu idea, si me permites la simplificación un poco caricaturizada, pues hay tres tipos de porno. Lo que podríamos llamar un porno blanco, que es básicamente, sea homosexual, heterosexual o bisexual, es un porno basado en el sexo oral y en el coito, en la penetración. Hay un segundo nivel de porno, que es lo que llamamos el porno de exigencia, que este es el mundo del dolor, y por lo tanto es un mundo sadomasoquista, y es este mundo donde se simulan violaciones y donde se simulan pues simulaciones en grupo, estas pandillas y todo esto, y vemos que tiene sus consecuencias, ¿no? Hace mucho tiempo hemos visto como en Badalona, concretamente, en un entramado de tiendas, pues una chica fue violada de 11 años por 6 chicos, de los cuales 4 eran inimputables porque tenían menos de 14 años. ¿Dónde han aprendido estos chicos? ¿Cómo reproducen este tipo de comportamientos si no es desde la pornografía que han visualizado en Internet? Pero hay un tercer grupo, la que llamamos de alta exigencia, que es donde aparecen colectivos vulnerables, como pueden ser pues, los menores o como pueden ser personas con discapacitación física, psíquica, sensorial, o incluso pueden salir pues, animales y todo el mundo de la zoofilia. Entonces hay una pregunta, que es que aunque la pornografía en España está prohibida hasta los 18 años, es notorio que los chicos pueden acceder a ella con bastante facilidad, simplemente diciendo que son mayores de edad y que pueden llegar a acceder a todo este tipo de pornografía. Por lo tanto, ¿qué aprenden? Nosotros pensamos que más que aprender, esto les confunde. Y la pornografía es una gran confusión. ¿Por qué? Porque en toda su historia la pornografía ha separado completamente las emociones, el amor, del sexo. Por lo tanto, en la pornografía más blanca lo que vemos es gimnasia y en la pornografía más oscura lo que vemos es psicopatología. Por lo tanto, que los niños y los adolescentes puedan acceder con la facilidad que acceden, pues es evidente que esto va a impactar en su evolución y en su curso emocional. Precisamente por esta razón, mañana en Madrid, en la sede de la ONCE, pues vamos a llevar a cabo una jornada interdisciplinaria donde participaremos profesionales de la salud, psiquiatras, psicólogos, enfermería, profesionales del mundo de la escuela, profesionales de la justicia, políticos y también universitarios y empresas tecnológicas para poder hablar de este tema. Adolescentes hipersexualizados, una expresión de malestar emocional, porque es evidente que la Internet no ha inventado la pornografía, pero lo que es evidente es que la ha catapultado, porque antes de los teléfonos móviles, pues el uso de la pornografía era mucho más minoritario del que es actualmente. Y esa es la gran pregunta. ¿Hay límites? ¿Tendría que haberlos? ¿Quién tiene que poner estos límites? ¿Es imposible pensar que los menores no puedan acceder a la pornografía? ¿Esta es una idea políticamente incorrecta? Pues estas son cuestiones que mañana vamos a debatir, como os decía, de esta forma muy interdisciplinaria y evidentemente, si me permitís mi humilde opinión, pues ya me mojo. Yo estoy convencido que tendríamos que conseguir que la pornografía no fuera accesible, al menos hasta los 18 años. Y a partir de los 18 años hay todo un tipo de pornografía que lo que expresa, más que libertad, es enfermedad mental. Y por lo tanto, ¿hasta qué punto no debería ser también regulada o finiquitada de las redes? ¿Esto es imposible? Se puede hacer y se puede cambiar lo que se quiera cambiar. Déjame ponerte un ejemplo. Hoy es el Día Mundial de sin tabaco. Bueno, hemos reducido enormemente de pasar en los años 80 que se consumía un 80% de la población consumía tabaco, a la actualidad que consume un 30%. ¿Esto cómo se ha conseguido? ¿Por un cambio cultural? No, por una ley. Por una ley que a partir del 1 de enero anuló, limitó, imposibilitó el consumo del tabaco en bares, restaurantes, trenes, aviones y por extensión
ha ido haciendo un efecto de cambio cultural en relación al tabaco. Por lo tanto, también había industrias tabaqueras muy importantes que no querían esto. Pues se hizo frente a estas presiones, como creo que se debería hacer frente a las potentes industrias tecnológicas en estos momentos, que precisamente no se apuntan a la salud mental, sino a la patología. Firmo al pie. Doctor, muy interesante desde luego la jornada, porque además se aborda desde puntos de vista diferentes, porque obviamente es un problema, como todos los problemas humanos, ¿no?, que son complejos y abordables desde distintas, en fin, disciplinas, ¿no? Y ahora abundaría, si te parece, Jordi, en la responsabilidad de las tecnológicas y de qué manera las tecnológicas pueden ayudar en no ser parte del problema, sino ser todo lo contrario, parte de la solución, precisamente poniendo mecanismos que es más que probable que ya estén inventados para que, en efecto, no sea simplemente, ¿es usted mayor de edad?, darle al clic del sí y claro, tenga o no se tenga la edad, el usuario pueda acceder y, en efecto, a incluso baremar, como estás aportando muy bien, los distintos tipos de porno. Pues oiga, no es lo mismo ver una pareja, oiga, pues, permíteme la reducción, pues pegando un polvo saludable, oiga, una pareja joven, pues oiga, pues mire, pues vale, pues de acuerdo, incluso con algún besito, oiga, pues muy bien. A estos pornos que efectivamente son absolutamente, son comportamientos disruptivos, desadaptativos, cuando no patológicos, como está explicando el doctor Jordi Royo de manera bien clara. ¿Puede entonces el porno, digamos, los expertos avalaríais que el porno, digamos, no sé cómo calificarlo, más extremo, ¿vale?, fomentaría estereotipos de género, estereotipos de sexualidad, por ejemplo, sexo en manada, violaciones, como usted está explicando bien? De alguna manera esa imitación genera que los adolescentes tengan el camino para poder decir, bueno, pues una práctica, yo lo vi en internet, ¿por qué no lo voy a hacer, no? Es que normalizamos cosas que no son normales, porque lo que ahora tú comentabas, una violación en manada, que desgraciadamente hemos tenido la ocasión de ver que esto ha pasado no solo en Cataluña, sino en todas partes de España. ¿De dónde sale esta realidad? Pues probablemente de la influencia y el condicionamiento de normalizar este tipo de prácticas desde Internet. Pero fíjate, cuando tú decías cómo les puede afectar el tema a los adolescentes, nosotros desde Amalgama 7 hemos abierto más de 7.500 historias clínicas en estos últimos 25 años para adolescentes y jóvenes. Y entonces fíjate que hay un tema muy interesante. Cuando hablamos de comportamientos de riesgo en el ámbito sexual, esencialmente hablamos de evitar embarazos no deseados y de evitar enfermedades de transmisión sexual. Vale, bien, de acuerdo. Pues casi la mitad de los adolescentes tampoco tienen un comportamiento preventivo en relación a esos comportamientos de riesgo. Pero luego hay otros comportamientos de riesgo de los cuales prácticamente no hablamos nunca. Por ejemplo, las relaciones sexuales basadas en la jerarquía del poder, o por ejemplo la cosificación de los cuerpos de las personas, ¿no? Por ejemplo, en este caso las chicas, cuando salen en películas pornográficas, no son personas, no son mujeres, son cuerpos, ¿no? O por ejemplo la violencia entre pareja, o por ejemplo todo el tema del intercambio de mensajes o de contenidos sexuales sin el consentimiento o el permiso del emisor, lo que se conoce por el sexting no consentido. Por lo tanto, todos estos también son comportamientos de riesgo, que nuestros adolescentes, en este sentido los que nosotros hemos atendido, han sido muchas veces víctimas y muchas veces también han sido agresores o muchas veces han sido ambas cosas. ¿Y por qué lo han sido? Bueno, porque no hay ningún discurso de salud emocional, ni tampoco hay ningún discurso moral o ético sobre el tema. Tú puedes enviar mensajes de contenido sexual que te mandó tu expareja en un momento determinado y hacerlo público, sin el consentimiento del emisor. Esto muchas veces la persona que emite o que difunde este tipo de contenidos no tiene conciencia que esto no tan solo es incorrecto, sino que es un delito. Bien, ¿quién le ha explicado este tema a este adolescente? Porque claro, fíjate que está pasando en estos momentos la paradoja que es interesante, que es que en su conjunto, en la escuela, cuando se habla de sexo, se habla básicamente de biología.
Por lo tanto, se trata de explicar que un espermatozoide fecunda un óvulo, que hay una concepción, hay una gestación, hay un parto y hay un posparto. Pero todo esto no es sexualidad, todo esto es biología. Por lo tanto, muchas veces la escuela dice, bueno, es que la educación sexual es tarea de las madres y los padres y lo harán en casa. Pero las madres y los padres vemos, al menos un 70% de ellos, que no están al caso de lo que sus hijos hacen por las redes, ni por los videojuegos, ni por Internet. Pues tampoco van a ser ellos precisamente el modelo de formación emotivo-sexual para sus hijos. Por lo tanto, en el fondo, si los profesores y las madres y los padres abdicamos de hacer nuestro papel, ¿quién lo va a hacer? Pues mira, quien lo hace es Internet y quien lo hace es el aprendizaje que hacen entre iguales ellos mismos. Por lo tanto, yo, con todo respeto, una cuestión que me gustaría de poner encima de la mesa es que, fíjate, hay en estos momentos una gran sensibilidad para que, llegado el momento del parto, la madre o el padre puedan disfrutar de semanas o de meses de tiempo para estar con el recién nacido. Y eso está muy bien y es un logro. Pero a ver, que un bebé no es un aparato muy complicado, sino que una abuela o un canguro también puede funcionar muy bien. Pero no se da ningún día de permiso para cuando el chico tiene 12 años y entra en la adolescencia, que es un ser mucho más complejo. Y aquí las madres y los padres no tenemos ningún tiempo para poder acompañar este inicio de la adolescencia, que es una etapa mucho más compleja. Tanto no deja de ser paradójico, ¿no? Hemos luchado para estar con nuestros bebés y no luchamos para estar con nuestros adolescentes que nos necesitan mucho más. Como el porno extremo está conformando una manera de percibir la sexualidad de nuestros y nuestras adolescentes, y el problema grave, y me parece que poco explicado para lo latente que está, y la manera en la que también las empresas tecnológicas pueden ayudar en general a todos, a la sociedad, a los mismos adolescentes y a los padres y madres a regular este asunto y a significar y a calificar las maneras en las que acceden a determinado tipo de porno absolutamente desadaptativo, muy de acuerdo, doctor, cuando no patológico. Bien interesante la charla, desde luego, y desde los diferentes puntos de vista, doctor, y gracias por aportarnos un poquito de luz y poner en el foco esta cuestión que preocupa y muchísimo, la manera en la que los adolescentes se acercan a la sexualidad a través del porno y cómo podemos también acotar de alguna manera, dentro de nuestros derechos, que también los tenemos, que son de nuestros adolescentes, esa industria del porno que campa a sus anchas. Gracias por acompañarnos, Jordi, un placer. Pues muchísimas gracias y a vuestra disposición. Buena tarde.